Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al Museo de la Mujer, centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. El día de hoy, martes 3 de octubre, tenemos la presentación de la conferencia El impacto para las mujeres en la liquidación del régimen económico matrimonial por divorcio. Esta conferencia la imparte la maestra Gema Pérez de Villar Herranz, que es doctorante de la Universidad Complutense de Madrid, y comentarán la presentación la magistrada Edilia Rivera Baena, que es magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en materia familiar y también integrante de la Federación Mexicana de Universitarias, y enseguida la magistrada Celia Marín Sasaki, magistrada de la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y también integrante de la Federación Mexicana de Universitarias. Me permito presentar con su semblanza a la maestra Gema Pérez de Villar Herranz. Ya lo mencioné, es doctorante de la Universidad Complutense de Madrid, es licenciada en Derecho por la misma Universidad Complutense, es maestra en Historia del Derecho por la misma Universidad Complutense de Madrid, experta en bibliografía y documentación jurídica por la misma universidad, doctoranda en el programa de estudios feministas y de género del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense, con su tesis El impacto de género del divorcio en España. Entre sus publicaciones encontramos Las costumbres holgazanas de Córdoba en la Asociación de Estudios Históricos de la Mujer de la Universidad de Málaga y Mujer Te Doy, la revista Iguales y Diferentes de la Unidad de Igualdad de la Universidad Complutense de Madrid, y yo agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación para presentarnos esta conferencia tan interesante. Bienvenida al Museo de la Mujer, maestra Gema. Muchas gracias por aceptar la invitación y le cedo los micrófonos. Muchísimas gracias por vuestra invitación y por esta acogida y, bueno, y por esas palabras maravillosas que me dedicas, que parece que he hecho muchas cosas. Y bueno, pues aquí de lo que se trata es de hacer lo más posible, ¿no? Por esta igualdad que nos merecemos y que debemos de tener. Efectivamente, el impacto para las mujeres en la liquidación del régimen económico matrimonial por divorcio es el título de esta conferencia que amablemente me invitáis a pronunciar y en la que voy a tratar de hacer una cierta compendio de lo que voy investigando hasta ahora y de cuáles son las líneas de investigación que vamos siguiendo. ¿Por qué consideramos que es importante este tema? Bueno, pues porque en España hace más de 40 años que se aprobó la ley del divorcio, en México vais para 100, y la realidad es que parece que es un tema que ya está socialmente superado, ¿no? El divorcio es algo que está incorporado a nuestras vidas y no tendría por qué merecer ninguna explicación en especial. Sin embargo, detectamos que sí, detectamos que la situación patrimonial en la que de hecho quedan las mujeres después de un procedimiento de divorcio, pues es una situación bastante precaria. Yo he tenido la oportunidad en esta estancia maravillosa a la que me referiré más tarde, que he tenido aquí en México, de comprobar que no es un problema exclusivo de España y que en México pues también hay semejanzas, ¿no? En lo que es la problemática. Hay otra problemática que es específica, lo mismo que ocurre en España, pero la realidad es que la precariedad de las mujeres una vez que se divorcian y sobre todo si tienen hijos a su cargo, pues es algo que podemos constatar. De hecho, es un tema que está totalmente invisibilizado porque se parte de la premisa de que ya existe una igualdad, de que esa igualdad formal positiva en el derecho está ahí. En el caso de España, el artículo 14 de la Constitución lo reconoce, no me cabe duda que también la Constitución de México obviamente lo recoge, pero la realidad es que sí que hay una desigualdad. Y es más, esa igualdad formal lo que hace es que de forma endémica se les acuse de alguna forma a las mujeres de que no tienen una mejor situación precisamente porque no toman la opción correcta. Es decir, en ese clima de igualdad, si usted tiene una situación económica precaria, pues es porque ha decidido no estudiar o porque ha decidido no trabajar, no porque realmente haya, como digo, unas causas que lo determinan.
Históricamente, la situación patrimonial de las mujeres, si quieres, puede pasar, gracias. Históricamente, la situación patrimonial de las mujeres ha dependido normalmente de su estado civil. Y esto normalmente, en términos generales, cotidianos, patriarcales, siempre se entiende de la siguiente manera, ¿no? Una mujer que hace un buen matrimonio, pues vive estupendamente. Entonces, la situación económica de las mujeres depende de su estado civil. Realmente, la situación económica de las mujeres a lo largo de la historia depende de su estado civil, porque lo que ha habido ha sido un control permanente de su situación económica, de su situación patrimonial por parte de su marido, o lo que es más, de la familia de su marido, incluso de los agnados, que tenían derecho de gestión sobre ese patrimonio, en principio exclusivo de la mujer, que aportaba en su dote. Esta situación económica, obviamente ya no hay dote, pero esta situación económica mucho más precaria sigue existiendo, y sigue existiendo de una manera muy flagrante, sobre todo en el conjunto de mujeres que nosotros estudiamos, ¿no? Que es mujeres que acceden al divorcio, que tienen hijos a su cargo y que pertenecen normalmente a un estrato económico y social determinado, ¿no? En el que se dan una serie de circunstancias que son el de llevar a cabo unos roles de género, ¿vale? Que van a hacer que esa situación sea precaria. Para poder hablar de divorcio, previamente tenemos que hablar de matrimonio, ¿vale? Obviamente, sin un matrimonio no hay un divorcio. Y el concepto de matrimonio es uno de estos conceptos que tenemos tan interiorizados en la sociedad que ni siquiera está definido. No hay una definición de matrimonio como tal, al menos en el Código Civil español, sino que directamente, pues el artículo 42 habla de la promesa de matrimonio, que es algo que además ya está totalmente en desuso, y después pues pasa a los requisitos del matrimonio, etc. En diversos diccionarios jurídicos yo lo he buscado, la entrada, y me llama la atención la del Diccionario Jurídico de Gómez de Liaño, que tiene 19 entradas referidas al matrimonio. Solamente la primera dice que es la sociedad legítima del hombre y de la mujer, no dice qué tipo de sociedad ni en virtud de qué se crea esa sociedad, pero después dedica 18 entradas solamente a añadir un epíteto al matrimonio. El matrimonio puede ser anormal o irregular, consumado, de conciencia, ilegal, morganático, ordinario o regular, putativo, válido, etcétera, etcétera. Se hace un enorme esfuerzo por caracterizar lo que es una unión matrimonial, precisamente para acotarlo a aquel que es ordinario, regular, válido, público y solemne. Porque precisamente los rasgos que a lo largo y ancho del mundo, es decir, a lo largo de la historia y en muy diferentes localizaciones geográficas en las que existe el matrimonio y existe esa institución, siempre nos encontramos con tres elementos fundamentales: la publicidad del vínculo, la legitimidad de la prole y el elemento patrimonial. Los dos primeros están muy enraizados, muy relacionados con la pureza femenina, pero nosotros nos vamos a centrar básicamente en el último, que es el elemento patrimonial que contiene todo vínculo matrimonial. Sin patrimonio no hay matrimonio, porque sin dote, en principio, no hay matrimonio. Hoy en día no hay una dote como tal, pero sí que hay un régimen económico matrimonial. Todo el mundo se casa bajo un determinado régimen matrimonial, aunque no lo sepa. Bien, en este orden de cosas podemos definir con el derecho civil que el matrimonio es un contrato, independientemente de la relación de afectividad que una a los cónyuges. Desde el punto de vista jurídico, el matrimonio es un contrato y por lo tanto tiene contenido económico. Y es un contrato porque cumple con todos los requisitos del contrato, ¿vale? Que la teoría civilista nos da: el consentimiento, el objeto, la causa y la forma. Tiene todos los elementos y por lo tanto lo definimos como tal. Vuelvo a insistir, independientemente de lo que sea la relación de afectividad, pero básicamente también por ella, porque si esa relación de afectividad nunca se termina, estupendo, pero si esa relación de afectividad sí que se termina, entonces lo único que aflora son los efectos del contrato. Entonces es necesario que esta premisa se tenga clara. De hecho, el divorcio constituye la ruptura de ese contrato. Todo contrato se puede romper con unos efectos jurídicos, con unas consecuencias jurídicas, pero todo contrato se puede romper. Está
Este ejemplo que voy a poner pues es muy poco romántico, lo entiendo, ¿no? Pero un contrato de arrendamiento no es de por vida. Cuando uno firma un contrato de arrendamiento se puede romper porque una de las dos, antes de que finalice, porque una de las dos partes ya no tenga interés en el objeto del contrato. Bien, pues con el matrimonio ocurre lo mismo. Si una de las dos partes o cualquiera o las dos de común acuerdo deciden poner fin a ese contrato, entonces hay una ruptura que se llama divorcio y que tiene unas consecuencias jurídicas. Y estas consecuencias jurídicas tienen, tienen mucho que ver con la cuestión económica, y patrimonial, como digo, de ese acto, ¿no? Que se perfecciona precisamente con el consentimiento y que da lugar a que estemos hablando de contrato. A lo largo de la historia, como he dicho, existe el contrato con diferentes variaciones, ¿no? No es lo mismo el contrato en la antigüedad que en la Edad Media. En la Edad Media se introduce ya el concepto de la pureza, se da importancia a la legitimidad de la prole. Realmente el tema de la pureza se introduce desde Mesalina, la emperatriz que tuvo la desfachatez pues, de irse con otra persona que no era el emperador y además pues, se fue con todas las de la ley. Le dejó con los críos y los gastos. Y entonces, pues a partir de ese momento, pues hay que introducir la pureza como uno de los elementos y además castigar a las mujeres que deciden llevar a cabo la ruptura de ese contrato. En la Baja Edad Media es una época muy poco clara, porque no hay apenas fuentes, pero sí que es cierto que, en la Alta Edad Media es una época muy poco clara, apenas si hay fuentes, es cuando se introduce el cristianismo, no hay demasiadas fuentes. Sí que las hay ya al final de la Edad Media, en la Baja Edad Media, en la que se proscribe total y absolutamente el divorcio y la pureza de las mujeres empieza a ser un elemento fundamental. Esto tiene mucho que ver con un movimiento que se da en esa época y se prolonga hasta mediados del siglo XVI, que es la querella de las mujeres, y que básicamente lo que hace es presentar a la mujer como la heredera de Eva, la mala, la perniciosa, la impura, aquella que lleva a Adán, el pobrecito, ¿no? A salir del Edén, y además pues encima para más Inri está hecha de su costilla y tal, que bueno, debía ser una superwoman, ¿no? Porque es secundaria, está hecha de la costilla, pero tiene, vamos, la capacidad suficiente como para acarrear el mal a todos los hombres a lo largo de la historia. Entonces, pues bueno, Superwoman empieza a ser, como digo, la perniciosa y esta perdición, ¿no? A lo largo del humanismo, todo el siglo XVI, se ve además acentuada por la oficialidad de la Iglesia Católica, el Concilio de Trento. Aquí ya llega a México, es la época de la conquista y de la colonización, la llegada de los españoles, que trae todas esas instituciones, y aquí pues estamos hablando básicamente en paralelo, ¿no? Entre la legislación mexicana, la tradición mexicana y la tradición española. En el siglo XVIII ocurre algo que es también muy llamativo, que es que se introduce el amor romántico. Que hasta entonces no existía. Los matrimonios eran acordados y por lo tanto pues solamente se tenía en cuenta la pureza por la legitimidad de la prole y el elemento patrimonial. Pero el amor romántico viene a cambiarlo todo. Y viene a cambiarlo todo porque, claro, la pregunta siguiente es: si resulta que la base del matrimonio es que exista amor, si no hay amor, entonces tiene que haber divorcio. Cuando ya no hay amor, pues tiene que haber divorcio. Bien, pues es una consecuencia lógica. Lo malo del amor romántico es que evoluciona en el siglo XIX a otra cosa mucho peor, ¿no? Que es aquello de: ay, como te quiero tanto y eres tan buena, tan guapa, tan lista, tan linda, no es necesario que te muevas de casa. Tú quédate aquí en casa, que ya yo me encargo de proveer. Es la llegada del marido proveedor. Y aunque desde el punto de vista legal el divorcio se había presentado como algo lógico, socialmente se proscribe de nuevo. ¿Por qué? Pues porque dentro de la mentalidad burguesa que se instaura a partir del siglo XIX, con lo que nos encontramos es con que la mujer tiene que estar en casa porque eso es lo que socialmente está aceptado. Esto no es raro, ya lo hacían los griegos también. Entonces, nos volvemos a encontrar con una
situación en la que por otra vía, pero la mujer se vuelve a quedar otra vez con la pata quebrada y en casa. Y esto se va a prolongar. En el siglo XIX hay una división, ¿no?, de la percepción, es cuando empieza el movimiento sufragista, el movimiento feminista y tal, ¿no? Y va a haber como dos visiones distintas de las mujeres, ¿no? La mujer burguesa que se queda en casa como ángel del hogar, y la mujer también burguesa, no nos olvidemos, que quiere salir, realizarse, independizarse, y que dará lugar, como digo, al movimiento feminista. En el siglo XX es el siglo del sufragismo y del divorcio, bueno, del derecho al sufragio, mejor dicho, y del divorcio. Y es muy llamativo porque ambas cosas van muy relacionadas. En casi todos los países en los que se acaba aprobando el derecho a voto, se acaba consiguiendo el derecho a voto por parte de las mujeres, de una manera casi inmediata se consigue el derecho al divorcio. Y esto no es casual. Realmente muchas mujeres que ya en ese momento empiezan a tener además una formación académica universitaria, empiezan a tener conocimiento de lo que pasa en el mundo, se dan cuenta de que efectivamente el problema fundamental vuelve a ser el dinero, es la dote. Siempre que se habla de divorcio, en general, yo en España tengo comprobado, sobre todo en los dos momentos de aprobación de la ley de divorcio, que es en 1932 y 1981, hay toda una serie de catastróficas desdichas, es decir, de personas que salen diciendo esto va a ser el fin de la familia, y como es el fin de la familia es el fin del Estado. Se recaban, incluso hay paralelamente obras de teatro, películas de cine, ¿no?, que caricaturizan o representan el divorcio, libros, ¿no?, en los que se recogen testimonios de personas letradas, menos letradas, mujeres, hombres, etcétera, para ver qué les parece aquello del divorcio. O sea, se demoniza siempre el divorcio. Pero la realidad es que una de las razones por las que va unida al sufragismo es porque las mujeres se dan cuenta que es que la dote representa un volumen de negocio muy importante para el sistema patriarcal. Entonces, si quiero el divorcio, porque quiero controlar mi patrimonio. Quiero controlar mi patrimonio. Como digo, a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, pues hay toda esta evolución. En el siglo XX la evolución histórica es mucho más rápida, podemos hablar en décadas de cómo va evolucionando, pero no nos vamos a detener en ello. Como os estaba diciendo, el divorcio es la consecuencia de la ruptura de ese contrato matrimonial y, por lo tanto, pues está socialmente ya aceptado, pero pues legalmente con algunas lagunas. ¿Por qué hemos detectado que hay una desigualdad? ¿Por qué hemos detectado que hay una desigualdad? Bueno, esa desigualdad viene dada por dos causas previas, ¿vale?, que son las causas laborales y los roles de género, que van muy unidos entre sí. A priori no tendría por qué haber una desigualdad. De hecho, el régimen económico ganancial que hay en España y el de aquí en México, que no recuerdo mismo el nombre, pero que funciona de una manera muy parecida, establece que el 50% será para cada una de las partes y habrá que hacer una liquidación, pues, de beneficios, etcétera. La realidad es que sí que hay una desigualdad, y esa desigualdad viene dada como digo, por dos situaciones. Porque una vez que se ha producido el divorcio, hasta que se llega a la conclusión de esa liquidación del régimen económico patrimonial, que no siempre va al 50%, todo hay que decirlo, y aquí hay dos magistradas que me podrán corregir, quiero decir, de manera efectiva, no va al 50%, pero la realidad es que en los primeros momentos en los que se produce el divorcio, generalmente se parte de una desigualdad laboral flagrante. Las mujeres sufrimos una brecha de género en cuanto a lo que es la percepción de salarios y en cuanto a lo que es el acceso a puestos de trabajo de responsabilidad y mejor remunerados. Y eso es una realidad que está en cifras, insisto, que a mí no me da tiempo a traer aquí, pero que todos ustedes pues ya saben dónde poderlas encontrar. Y luego los roles de la mujer, el rol reproductivo, el rol del espacio doméstico, el del trabajo no remunerado, el servicio y el cuidado a otras personas. Por lo tanto, esta desigualdad con la que nos encontramos de base, pues es muy probable que mientras que existe ese amor romántico del que hablábamos antes, y lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, ¿no?, y cuánto nos queremos, los niños qué bonitos son y tal, pues no hay ningún problema.
Pero la realidad es que cuando se produce un divorcio sí que hay un problema, porque claro, estamos en de yo gano más que tú y además pues los niños en un número alto, en España hay custodia compartida, pero aún en un número alto quedan con la madre, pues los niños siguen comiendo y tengo que mantenerlos con un sueldo menor, o en algunas ocasiones sin sueldo. Entonces sí que hay una desigualdad que, como digo, se acentúa después del divorcio. Esta desigualdad se concreta en el impago de las pensiones, los pagos parciales, los retrasos en el pago de la pensión, los gastos extraordinarios que a veces no están determinados, el impago de la cuota hipotecaria normalmente al 50%, las deudas de la sociedad de gananciales que no se han liquidado todavía y en algunos casos, y esto es todavía mucho más hiriente, en las deudas profesionales que pueda tener generalmente el marido, que es el que es empresario, porque la mujer normalmente tiene un trabajo de media jornada, el que sea pues pequeñito y tal, y esas deudas profesionales, si hay un régimen ganancial, van también al 50%. Y esto nunca se dice cuando se dice el amor romántico y sí, hay que coger el régimen de gananciales, porque el régimen de gananciales quiere decir que compartes todo y que todo para toda la vida. Compartes todo, todo es todo, todo es lo que hay y lo que se debe. Y entonces la mayoría de las mujeres no saben que cuando se da esta situación, el 50% de las deudas también son suyas y también se las pueden quitar de su sueldo, etcétera. Bien, esto obviamente se puede reclamar ante la justicia, como no podía ser de otra forma, se puede reclamar ante la justicia y esto nos lleva a una revictimización de nuevo de esa persona, normalmente una mujer madre custodia. Básicamente porque en muy pocas ocasiones se aplica la perspectiva de género en este tipo de resoluciones. Entonces se trata como cualquier otra reclamación civil. No se tiene en cuenta pues, que el tiempo es oro, que es necesario ir mucho más deprisa y que además hay muchas situaciones, como veremos más adelante, en las que no se pueden aplicar solamente criterios civiles. Se trata por todos los medios de decir que el matrimonio no es un contrato y ponerle todo tipo de características para determinar, bueno, es un contrato, sí, pero de derecho especial familiar. Vale, pues ahora también estamos en una situación especial. No, aquí no, aquí directamente la jurisprudencia, las sentencias se dictan sin tener en cuenta esa especialidad que es la familia. Toda esta situación da lugar en muchas ocasiones a situaciones de pobreza femenina por la necesidad de hacer frente a los pagos, supliendo además el impago del excónyuge y además teniendo que realizar un gasto extra para iniciar el procedimiento judicial correspondiente. ¿Y esto qué es lo que genera? Pues esto genera una situación de enriquecimiento injusto para el deudor, porque el deudor que no está haciendo frente a esos pagos se está quedando con un dinero que después pagará o no pagará, pero que ya de antemano otra persona que no está obligada a ese pago, porque ya paga su 50% religiosamente, pues tiene que hacer frente a ella. Es decir, hay un enriquecimiento injusto para el deudor, como digo, y un lucro cesante normalmente para la persona que sí que está haciendo el pago. Esto sin tener en cuenta que es una obligación de derecho natural. Mantener a los hijos es una obligación de derecho natural, no solamente de derecho positivo, que también, ¿no? Y a todas estas instituciones nos referimos. Bueno, ¿esto cómo se resuelve? En España hay un delito que es el delito de impago de pensiones y hay algo muy parecido aquí, ya digo, en lo que he podido analizar, pues hay muchas similitudes, ¿no?, entre el derecho español y el mexicano. Este delito de impago de pensiones es un delito que va por la vía penal, como su nombre indica, y que por lo tanto no garantiza que se vaya a pagar la pensión. Garantiza con mucho esfuerzo que el deudor pueda acabar en la cárcel. Que bueno, claro, la persona que me esté viendo y está en la situación se preguntará, a mí qué más me da que este señor acabe en la cárcel. Yo lo que quiero es el dinero para mantener a mis hijos. Bien, pues esta es la forma en la que se castiga el impago de las pensiones. El impago de las pensiones, si lo analizamos por la vía civil, ya sé que es un delito, pero si le aplicamos una perspectiva civil, vamos a ver en las tres circunstancias en que se determina, que son el impago de las rentas, de la pensión, el retraso de la pensión o los pagos parciales y el impago
el impago de la parte correspondiente de la cuota hipotecaria. Esas son las tres cuestiones que pueden llevar a un juez a determinar que existe impago de pensiones. Pero ¿cuáles son las consecuencias, como digo, del impago más allá de la culpabilidad y, por lo tanto, de la condena penal? Pues, por ejemplo, la ejecución de la garantía hipotecaria, es decir, si no pagas la hipoteca, te lanzan de la casa, el lanzamiento, por lo tanto, de los ocupantes, el daño civil irreparable para la otra parte, que aunque pague su 50% le da igual porque le van a embargar la vivienda, porque está solidariamente obligada al pago. Le pueden introducir en registros de morosos, eso le va a impedir la reconstrucción, ¿no? El acceso a un crédito personal bancario y, por lo tanto, la reconstrucción y, por supuesto, el daño moral, que muy pocas veces se tiene en cuenta, es muy difícil, se puede, o sea, la cuestión probatoria es muy difícil, muy complicada, y es cierto que existe y que es muy difícil probarla, pero hay que tener en cuenta la angustia de la víctima en este caso, ¿vale? La angustia de la víctima, que tiene que hacer frente a cosas con las que no puede, en detrimento muchas veces de su propio cuidado, de su propia salud, que también es importante. Entonces, hay, claro, como digo, una disfunción total entre lo que entre lo que pasa en la realidad y lo que en derecho positivo tenemos. Porque si la exesposa puede y opta por hacerse cargo de esas deudas, insisto, estaremos ante un enriquecimiento injusto por parte del deudor y ante un descuido total y absoluto de la víctima, que no deja de ser una víctima, porque todo esto supone una disminución de su patrimonio y de su poder adquisitivo y, por lo tanto, habría que ver la forma de todos estos delitos adyacentes a esta situación, ¿no?, de impago, se pudieran tratar de manera integrada para que de esa forma no se produjera esa revictimización de las personas, o lo que el magistrado Ricardo Rodríguez Ruiz de la Audiencia Provincial de Barcelona denomina la peregrinación de la víctima. Es decir, si resulta que no se puede hacer frente a la pensión, se investiga y no hay dinero o patrimonio del que tirar para hacer frente a esa pensión, nos encontramos muchas veces con que hay un alzamiento de bienes, una apropiación indebida, ventas fraudulentas, comunicación de bienes entre sociedades mercantiles y administradores, falsedad documental, falsedad contable. Y todo esto son delitos independientes que la víctima tendría que denunciar de manera independiente, y una vez que tenga eso demostrado, entonces ir a la vía civil de nuevo, demostrando que existe esa situación, ¿vale? Incluso la jurisprudencia, como decía antes, al no aplicar la perspectiva de género, cae en situaciones tan absurdas como la que se describe en la sentencia del Tribunal Supremo Español 1143-2002 de 27 de noviembre, que recoge la profesora María Linacero en su manual, en la que, pues ante una situación de impago de la pensión, el ex marido de buena fe decide hacer unas capitulaciones matrimoniales en las cuales se adjudica el 100% de la vivienda que se va a embargar por parte de los acreedores de la empresa del marido, se adjudica, ponerlo, lo que se dice vulgarmente, ponerlo a nombre de la esposa. Yo trabajo en la Administración de Justicia, además de ser doctoranda, y hay veces que he conseguido embargar 40 euros mensuales. Y entonces, pues que me da vergüenza directamente hacerlo. Por no contar ya que el hecho de que se haga una transferencia o se libre un mandamiento cuesta más de esos 40 euros. Pero es que a esa madre 40 euros, pues hay muchas veces que yo pienso y digo, bueno, hay que hacerlo ya porque es que los 40 euros son absolutamente necesarios. Probablemente sea la diferencia entre que cenen esta noche o no. Pero es que 40 euros mensuales, no sé traducirlo a pesos con rapidez, no son nada. O sea, es una cosa absurda. Entonces, entonces es que no tiene ningún sentido, no se consigue la efectividad del derecho que sería de desear y que el propio derecho en sí mismo reclama. Vamos ahora a la vía penal, porque, claro, 5 minutos, sí. Vamos ahora a la vía penal, ¿vale? La vía penal
como hemos dicho, reconoce el delito de impago de pensiones. Pero ante toda esta avalancha de situaciones, pues la doctrina y la jurisprudencia se pregunta si existe un delito de violencia económica. Y un delito de violencia económica que tenemos que considerar como un delito de violencia de género. ¿Por qué se preguntan esto? Bueno, hay un magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el magistrado don Vicente Magro Servet, que en una sentencia de la sentencia 239/21 de 17 de marzo, dice lo siguiente. Dice, existe prueba bastante y suficiente para entender concurrente el delito de alzamiento de bienes ocultando y dificultando las posibilidades de cobro de deudas y existe el delito de impago de pensión alimenticia que puede configurarse como una especie de violencia económica, dado que el incumplimiento de esta obligación deja a los propios hijos en un estado de necesidad en el que ante su corta edad y carencia de autosuficiencia necesitan de este sustento alimenticio del obligado a prestarlo. Primero por una obligación moral y natural que tiene el obligado y si ésta no llega lo tendrá que ser por obligación judicial. Y ello al punto de que si se produce el incumplimiento del obligado a prestarlos, ello exige al progenitor que los tiene consigo en custodia a llevar a cabo un exceso en su esfuerzo de cuidado y atención hacia los hijos, privándose de atender sus propias necesidades. En estas sentencias, en la primera vez que se le pone nombre violencia económica dentro de una sentencia, quiero decir, y no solamente se le pone nombre dentro de una sentencia, sino que se aboga como el reconocimiento, el aislamiento del delito, la tipificación del delito como un delito independiente y un delito además parte de la violencia de género. Dice magistrado que se trata de un delito extraño de mera actividad por la conducta omisiva y dolosa del obligado al pago y que es de género porque se ejerce una subyugación que potencia la relación de dependencia de la víctima con respecto al autor del delito. Es decir, partimos de un delito de impago de pensiones, eso es lo que se enjuicia en el Tribunal Supremo, pero el magistrado va más allá y dice, sí, un impago de pensiones, todo lo que quiera. Ahora vamos a analizar por qué se produce este impago de pensiones. Pues claro, hay que aislar las situaciones en las que el impago de pensiones se produce porque el señor no tiene dinero, que eso sería otro tema, ¿no? Pues no tienes dinero, pues lo buscas, pero eso sería otro tema. Pero aquí estamos hablando de cuando sí se tiene ese dinero y de lo que se trata es de no pagar por todos los medios y además con un desprecio absoluto por la otra parte, la que dice, bueno, o sea, algunas de aquí habréis oído o habréis sufrido lo de que lo pague tu madre. Es que lo pague tu madre. Entonces, eso es violencia económica. Eso es lo que se debe de reconocer como violencia económica, porque hay un desprecio absoluto por esa situación de impago. Como decía, esto se recoge en la jurisprudencia en España, empieza ya a sonar mucho. Yo espero que pronto se regule, pero de momento simplemente suena en la jurisprudencia, pero porque además no es una cuestión propia de, esto se oye mucho también siempre, ¿no? Además con la violencia de género al principio, la violencia física, ¿no? Al principio también se oía, no, bueno, es que esto pasa de gente que no tiene estudios y que de marginales, eso es mentira. O sea, la violencia económica está comprobado que se da en todas las situaciones sociales y culturales y en todos los rangos económicos, porque es el control económico. O sea, aquella señora que presuma de tener una tarjeta Black para irse de compras, sufre violencia económica en el momento que te pueden quitar esa tarjeta cuando al otro progenitor le dé la gana y te va a cambiar tu situación económica de la noche a la mañana. Entonces, no es una cuestión de clase. Os decía, ya con esto termino, que hay antecedentes, ¿vale? Hay bastantes antecedentes en los que se empieza a hablar de violencia económica y no en el marco de lo que son las relaciones de género. Una de las primeras personas que habla de violencia económica es Patricia Olamendi, que en su libro Análisis de la clasificación mexicana de delitos de 2008, dice que cuando el abuso económico exceda los límites de una relación meramente laboral, porque lo define como cualquier acción u omisión del agresor que afecte la supervivencia económica de la víctima, ¿vale? Se reconoce también en el derecho
internacional en Naciones Unidas, en los ODS, cuando habla de la violencia de género, y también en el ámbito europeo, en el Convenio de Estambul, que también lo recoge. Y ya termino con esto. La violencia económica es independiente, es decir, no es una violencia que se deriva además de una violencia física y psicológica, no, es independiente, incluso muchas veces es previa de el control económico y de esa dependencia económica que se produce en muchas ocasiones. Se va a pasar a una dependencia psicológica, a un abuso psicológico e incluso a un abuso físico. Eso lo recoge así en Economic Stress and Domestic Violence Renzetti, en una obra de 2009. Y por eso es por lo que abogamos por el reconocimiento del delito, la tipificación del delito con independencia, para poder aislarlo además de aquellas situaciones puntuales que, como decíamos antes, se pueden dar el impago sin que necesariamente haya una violencia económica. Y con esto pido perdón, me he pasado un poco y nada, es lo que tenía que decir. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la maestra Gema Pérez de Villar Herranz por esta precisa y clarísima presentación y conferencia. Es muy esclarecedora del tema del divorcio y de la violencia económica y el impacto sobre las mujeres. Ahora, para comentar su conferencia, le voy a ceder la palabra a la magistrada Edilia Rivera Baena, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en materia familiar y también integrante de la FEMU. La maestra Edilia Rivera Baena, doctora, nació en el municipio de Teolapan, en el estado de Guerrero, y es egresada de la licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es maestra en Historia por parte de la Escuela Normal Superior para cursos intensivos en Querétaro y cuenta además con una maestría en Política Criminal por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y una maestría en Derecho Familiar en el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores y es doctora en Derecho Familiar y en Derecho Civil. Actualmente es integrante de la Cuarta Sala Familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México, cargo que ocupa desde el mes de febrero del año 2011 a la fecha, en donde también se desempeñó como proyectista de sala y secretaria de acuerdos. Participó en la formulación de la propuesta de reforma al Código Civil relativo al procedimiento oral familiar, así como en la formación del personal de los juzgados en materia familiar, y también estuvo a cargo de la implementación del programa Sistema Integral de Atención a Requerimientos de Información de Autoridades, la CIARA. Doctora Edilia, es un gusto recibirla en el Museo de la Mujer. Nos congratula muchísimo que esté con nosotras y agradezco también de parte de la doctora Patricia Galeana la presencia de ustedes. Adelante, doctora. Gracias, muy amables. Gracias por esta invitación. Es un honor para mí estar compartiendo este espacio con la doctora y con usted, doctora, también, con todos ustedes presentes. Ya aquí la doctora hizo referencia a todo lo que habría que saber como antecedentes, como consecuencias, cómo se percibe todo este tema. Y realmente cuando ella alude a que España y México existen muchas similitudes, desafortunadamente así es. ¿Y por qué digo desafortunadamente? Porque como ella lo ha comentado, el tema del divorcio y las consecuencias para las mujeres en este país prácticamente son similares, por no decir que iguales. Si habría que ponerle nombre y apellido a cada una de estas situaciones, bueno, tendríamos que decir que pertenecemos a la misma familia porque somos prácticamente iguales. ¿Y por qué digo esto? Digo, todas las mujeres en México, independientemente de la época generacional que nos haya tocado vivir en nuestra experiencia de vida, pensemos la fecha en que contrajimos matrimonio, en que algunas nos divorciamos o seguimos casadas, cuando tuvimos hijos, cuando accedimos al mercado laboral o al tema de la preparación académica, independientemente de qué generación estemos ubicadas cada una de nosotras, bueno, pues tenemos conocimiento de estos hechos. Y los que ha narrado aquí la doctora son similares en nuestro país. Y solo para efectos de precisar,
Y que conste que dijimos que eran 30 minutos. Vamos. Ya habíamos comentado que, bueno, para que exista un divorcio, pues el antecedente es que debe haber un matrimonio, ¿verdad? Y todos cuando llegamos al matrimonio, digo, recordemos cuando nos casamos, vamos de la mano del novio y vamos entusiasmadas y nos vemos a los ojos y lo único que queremos decir es sí, sí, sí me caso, ¿verdad? Fuera de eso no entendemos que exista ninguna otra razón para llegar al matrimonio. Claro, perdemos de vista todo el contexto económico que se da. Y cuando hablamos de ese contexto económico y de todo lo que va a significar nuestra vida en el futuro, se nos olvida con esa situación. Y bueno, vienen ahí el contrato de capitulaciones matrimoniales. Ese contrato de capitulaciones matrimoniales que de pronto cuando yo reviso el expediente, un divorcio, lo primero que me pregunto es, ¿y dónde está el contrato de capitulaciones matrimoniales? Y lo primero que dicen, incluso los abogados, es que no existe, es que no hay. No, es que sí hay y sí existe. No, es que ya le pregunté a mi clienta y me dice que ella no firmó más que el acta de matrimonio. Y yo le digo, mire, si usted firmó el acta de matrimonio así encima y abajo le pusieron otro papelito, que por supuesto que no leyó, ni el título, seguramente ese era el contrato de capitulaciones matrimoniales. Que claro, como les digo, en ese momento estamos tan enamoradas, o la razón que sea por la cual nos casamos, que no lo revisamos. Pero si no está ese contrato de capitulaciones matrimoniales, bueno, entonces tendríamos que pensar a qué le apostamos en el futuro. Pero claro que en ese momento, como dice aquí la doctora, el amor romántico, ese concepto de vida y de que el matrimonio es para siempre y dice ahí que hasta que la muerte nos separe, pues pensamos que va a ser un contrato, pensando en el concepto de que el matrimonio asume estas características de ser un contrato, pues pensamos que es un contrato permanente, que no vamos a tener nunca que volverlo a revisar porque vamos a seguir en él. El tema es que general muchas veces no estamos así. Y bueno, llega un momento en el que no puede subsistir el matrimonio y llega el divorcio. Y entonces habrá que ver esa parte económica. Porque bueno, se acabó el amor y ahora pues tenemos muchas necesidades. Comer, vivir, vestir, atender a los hijos, o simplemente por nosotras mismas, ¿no? Y es entonces cuando de pronto uno se entera que si el cónyuge, que era el proveedor económico, porque así se había acordado, se va, la que se queda, ¿de qué va a vivir? ¿Dónde están esos recursos? El amor se acabó y también se acabó generalmente todo. Pero no solo eso, sino que además ahora hay que asumir otro tipo de cargas. Y seguimos pensando nuevamente en esos temas económicos, que ahora sí nos enteramos que hay que enfrentar. ¿Y cómo los vamos a enfrentar? Ahí es donde está precisamente el tema de la desventaja social. Porque generalmente las mujeres, y yo les decía, independientemente de la época generacional a la que pertenezcamos, siempre y generalmente estamos en esa desventaja. A lo mejor lo hicimos por convicción propia, pero también puede ser las circunstancias, o bien simple y llanamente porque era parte de la costumbre. Cuando se dice que cuando una mujer se casa es para estar en su casa, pues generalmente a lo mejor es la parte más cómoda, ¿no? Y cuando uno va a la universidad y dice, bueno, solo vengo a la universidad para tener un título con que adornar la sala, ¿va? Porque no voy a trabajar, porque para eso me voy a casar, bueno, también pensamos en esa situación. O bien lo otro, la familia ve socialmente o reprocha el tema de que la mujer se casó y no se quedó en su casa, que quiere seguir trabajando, que quiere seguir en la calle. Y entonces el reproche dicen las abuelas, ¿y entonces para qué te casaste? Digo, todo esto es conocimiento común, es algo a lo que nos enfrentamos todos los días. Pero bueno, cuando hablábamos de las capitulaciones matrimoniales, ese contrato que a veces dicen que no celebramos, pero que sí existe y que sí celebramos, pero muchas veces no leemos, ¿verdad? Ese contrato dice, y en el acta de matrimonio generalmente dice, hay un apartado donde dice régimen patrimonial, y uno le pone ahí sociedad conyugal o separación de bienes. Si uno es mínimamente avispada y tiene una idea de qué va a hacer con su vida en el futuro, pues le tacha ahí donde dice separación de bienes. Pero si tiene encima la vista de la suegra, más los padrinos y más los padres propios en el que están viendo cómo se casa uno, y le dicen, no, fíjate que tiene que ser sociedad conyugal, porque el matrimonio es compartir todo y será para siempre. Así que si te le pones ahí separación de bienes, pues comienzan ya a tacharte de que
no estás tan enamorada como para compartir todo. Pero bueno, uno dice, no, sí, separación de bienes y le pongo ahí el tachecito que nadie lo vea donde dice separación de bienes. Pero bueno, igual, si no lo puse ni uno ni el otro, dice nuestro Código Civil de la Ciudad de México, que se entenderá como que es la sociedad conyugal o sociedad de gananciales, como también les llaman en otros estados. Bueno, entonces de entrada, en el matrimonio tenemos estos dos tipos de regímenes patrimoniales, o sociedad conyugal o separación de bienes. Y cuando llegue el divorcio, que ya hablamos de los temas económicos y ahora sí vamos a ver de qué vamos a vivir y cómo vamos a vivir, esto implica cómo y de qué o cuándo. Bueno, pues entonces ahora, una vez que se decreta el divorcio, que ahora en la Ciudad de México tenemos divorcio sin causa, ya saben, nos casamos por amor y cuando ya no hay amor, pues también se acabó el matrimonio, ¿no? Entonces no hay más razón. Divorcio que se tramita sin que tengamos que hacer una causal y simplemente diciéndole al juez, ya no quiero seguir en este matrimonio. ¿Y qué puede hacer por los dos? Están convencidos los dos de que ya la vida es un infierno, que no pueden vivir juntos, o por la razón que sea, que ya no puede seguir el matrimonio, bueno, pues van y lo tramitan de manera bilateral y llevan un convenio en el que dicen qué va a pasar con todo lo que estaba en el matrimonio. Pero también puede ser unilateral, o sea, yo ya no aguanto, yo me quiero ir, entonces solo te hago saber a ti que ya no quiero seguir aquí. Por eso es sin causa. Y ese divorcio es rápido, sencillo, eficaz, como le llamaban inicialmente cuando se dio esta reforma al código, divorcio express. ¿Por qué es express? Porque es rápido, sin pensar, nada más. No quiero y me voy. ¿Va? Así como de que ya tengo hecha la maleta, está en la puerta y nada, lo único que tengo que hacer es agarrar la maleta, cerrar la puerta y se acabó. Bueno, eso es sencillo, el divorcio. No, el problema son todas las consecuencias del divorcio. Y entre las consecuencias, básicamente, según las estadísticas en este tribunal, tenemos 3 temas importantes: los hijos, los alimentos y los bienes. Y cuando hablamos de los hijos y de los alimentos, bueno, pues de los hijos ya sabemos todo el tema de guarda y custodia y régimen de convivencias. Respecto de los alimentos, tenemos los alimentos de los hijos, pero también los alimentos del cónyuge. ¿Sí? De cualquiera de los dos, porque nuestro artículo 4 constitucional dice que cualquiera de los dos lo puede pedir, ¿sí? Pero el tema que más nos agobia muchas veces es el de los bienes, y estamos hablando de un régimen patrimonial. Y cuando hablamos de sociedad conyugal, bueno, pues esto es sencillo, simplemente hablamos de que si estamos en sociedad conyugal solo hacemos pasivos menos activos, o sea, qué compramos, qué adquirimos, qué debemos, pagamos deudas y lo que quede es ganancia. Y bueno, así sencillito creo que no habría ningún problema. Simplemente, ¿qué bienes adquirimos durante el matrimonio? Claro, se excluyen algunos bienes, como los que provienen de la fortuna, los que provienen de la herencia, aunque hay por ahí una trampa en ese contrato de capitulaciones matrimoniales que luego nos causa problemas. Pero en estricto sentido es eso. O sea, todo lo que yo adquirí a título personal y que en ese contrato de capitulaciones matrimoniales dije que no era parte de la sociedad es mío. Lo que no, lo dividimos. ¿Cómo lo vamos a dividir? 50 y 50, porque para eso somos socios, socios de gananciales. Solo que hago mi relación de activos menos pasivos. O sea, sumo, resto, lo que queda es lo que nos dividimos. Eso sería en esencia, y la verdad es que ahí creo que no es nada difícil. El problema son todas aquellas triquiñuelas que pueden darse en el camino. El señor que previó que a lo mejor en el futuro no se iba a llevar bien con su cónyuge, que la cónyuge era media listilla y le andaba revisando ahí en el portafolio qué contrato compró, qué contrato celebró y qué bien compró, para evitar cualquier tentación, pues lo puso a nombre de su prima, su hermana, su mamá, su pariente o quien sea, ¿no? Cuando viene el divorcio y ese bien no está a su nombre, pues obviamente no entra a la liquidación. Entonces, aquí ya el tema es un poco de creatividad, diría yo. Eso es lo que nos dicen los tribunales de amparo, hay que ser creativos, sí. A veces es un tema de creatividad, ¿no? De ir revisando qué pasa. Pero el verdadero tema, o el que nos causa mayor conflicto, es cuando el régimen patrimonial es separación de bienes. Porque entonces, ¿qué dice la separación de bienes? Cada uno se queda con los bienes propios, los que adquirió el hombre y los que adquirió la mujer. Sin embargo, con la reforma, nuestro código dice, bueno,
Es cierto, y aquí está ya reconociendo que la mujer está en una situación de desventaja económica, que socialmente también ha sufrido algunas cuestiones de, incluso puedo llamarles discriminación laboral, económica, etcétera, y que esta situación pues hay que reconocerla en el derecho, ¿no? Entonces ahora dice, pues cuando hay una separación de bienes, el matrimonio es por separación de bienes, viene el divorcio y hay que liquidar, bueno, pues lo que vamos a hacer, pues compensar. Y es aquí donde hablamos de una compensación de bienes. ¿Qué quiere decir compensar? Cualquiera de los dos cónyuges que tenga bienes, ¿verdad?, que generalmente es el hombre, digo, las estadísticas no mienten y los números son objetivos. De todos esos bienes que se hubieran adquirido durante el matrimonio, lo que hay que hacer es compensar. ¿Cuáles adquirió la mujer? Si es que los tiene, ¿sí? Vamos a nivelar la situación económica y vamos a reconocer para este efecto que la mujer, bueno, pues estuvo en alguna desventaja, ¿sí? Y cuando hablamos de compensación también tenemos dos cuestiones. Una, cuando la mujer se queda en el hogar, porque ese es uno de los primeros requisitos cuando una mujer pide la compensación, que se haya dedicado al cuidado de los hijos y del hogar. Estos son los dos requisitos básicamente. Y esto lo dice el código y lo dice la jurisprudencia. Cuando pretendo reclamar una compensación, debo acreditar de entrada que el matrimonio se celebró bajo el régimen de separación de bienes, que quien demanda esta compensación, dice, se haya dedicado preponderantemente a las labores del hogar y al cuidado de los hijos. Y el otro supuesto es que carezca de bienes o los que tiene sean notoriamente inferiores a los del otro cónyuge. Son dos requisitos sencillos, básicos, realmente no habría problema, ¿sí? Si la mujer se quedó en el hogar, no salió a trabajar, y aquí viene aquello de que es que mi mamá no trabaja, nomás se queda en la casa, o es que la señora no hace nada porque siempre está en su casa, ¿no? O sea, ese es todo un tema, ¿sí? Y es un tema de discriminación. Bueno, tenemos una tesis por ahí emitida por la primera sala de la Corte en la que dice que el trabajo que se desempeña en casa, pues por supuesto que es un trabajo económico y que hay una aportación a ese matrimonio. Por ende, el trabajo que se realiza en la casa debe considerarse como su aportación a la economía. El otro problema, y creo que ahí, bueno, pues simplemente podríamos decir, pues se quedó la señora en casa, trabajó, realizó las labores domésticas, por supuesto que tiene derecho. ¿A cuánto tiene derecho? Máximo el 50% de los bienes que se hubiesen adquirido durante el matrimonio. Pero en tema en discusiones ahora, en aquello de que resulta de que las mujeres salimos a trabajar. Y cuando salimos a trabajar, si estamos en la misma situación que el hombre, porque también el hombre trabaja, la mujer trabaja, entonces dice, ¿dónde está la desventaja? ¿O por qué viene a pedir una compensación si ella también trabaja? Y bueno, eso es una realidad muy actual, ¿sí? Las mujeres estamos en el mercado laboral, pero no solo desempeñamos un trabajo fuera del hogar, en donde nos pagan, pero generalmente no nos pagan en un buen nivel. ¿Sí? Porque tenemos una jornada limitada, porque tenemos requerimientos que cumplir en nuestra casa, que no nos permiten tener esa posibilidad que tiene un hombre generalmente. ¿Sí? Que puede tener una jornada ampliada, compromisos, salir de viaje sin que le reproche nada, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, salvo que lo esperen con la maleta puesta por el divorcio. Pero el problema viene ahí precisamente, ¿sí? Esa mujer que trabaja también tiene derecho a la compensación. Y bueno, también tenemos aquí otra tesis que ha emitido la Corte y esto también dio origen a una reforma. Ese artículo 269 en su fracción sexta decía que tendrá derecho a la compensación cuando se hubiese dedicado a las labores del hogar y al cuidado de los hijos. Y le faltaba la palabra preponderantemente. Y cuando hablamos de preponderantemente, dice, bueno, ¿cómo medimos ese preponderantemente? Y esa palabrita fue tema de una reforma al código. Y como yo siempre digo en broma, yo realmente tengo unos conocimientos tan limitados que nada más me cambian una palabra, un artículo, y tengo que hacer 20 cursos para entenderlos. Bueno, ese es el supuesto. A ese artículo le cambiaron del código la palabra preponderantemente y con esa simple palabra cambió todo el contexto. ¿Qué es lo que entonces ahora tengo que hacer? Tengo que probar que aun y cuando trabajé fuera del domicilio, también desempeñé trabajo en la casa, y es lo que hablamos de la doble jornada, ¿qué tanto me dediqué
a una y a otra actividad, porque de esto viene el concepto de preponderantemente. Y si fue preponderantemente el trabajo que hice en la casa, distinto al que hice fuera, entonces tengo derecho. Pero si no es preponderantemente el trabajo que hice en la casa al que realicé afuera, entonces no tengo derecho. Y este es un término, una palabra tan subjetiva y tan difícil de probar, que por ejemplo yo veo a mi proyectista, chica jovencita, que tiene la computadora aquí, el código acá, pero aquí tiene la lista del supermercado, acá tiene el teléfono celular, y el marido que también trabaja le llama y le dice, oye, no se te olvide pasar a la tintorería por mis trajes. Y yo digo, bueno, que eso no es una doble jornada, que eso no es un doble trabajo, porque hay que controlarlo todo, ¿va? Entonces, eso implica, ¿sí?, que ni siquiera tendríamos que pensar en cómo probarlo. Sin embargo, la ley establece que tenemos que acreditar esa palabra preponderantemente. Y ese es un gran problema para acreditar, porque todo significa cargas procesales. Y aquí también viene un tema. ¿A quién le corresponde probar eso de preponderantemente? Dice que el que afirma tiene que probar, el que niega no, salvo que involucre una afirmación. Bueno, pues la Corte ha establecido, y existe tesis al respecto, en el que dice que cuando se viene a pedir compensación económica y hablamos de una mujer que trabaja fuera del hogar, pero que también trabaja en la casa, la carga de la prueba le corresponde a la mujer. Y entonces, yo les traigo por aquí 2 sentencias que son una maravilla. No me voy a detener a comentar lo que dicen las jurisprudencias porque realmente serían muy largas. Pero aquí simplemente les hice una definición pequeña de lo que dice que es el término preponderantemente. Y bueno, cuando hablamos de preponderante, pues hay que andar haciendo cuentas de cuántas horas trabajó, cuántas horas hizo en el traslado, cuánto se dedicó a hizo en el hogar, cuánto le llevó a hacer la sopa, el guisado, si es que había guisado, porque además, pues resulta que si no les gustó la comida, dice que pues ese no es trabajo preponderante, ¿verdad? Y entonces, yo tengo por aquí 2 sentencias nada más que sirven de ejemplo para esto. Tengo aquí un expediente en el cual la señora viene y pide pide una compensación y entonces, perdón por los nombres, que no debía habérselos dejado, pero no revisé. ¿Cuál es el tema aquí? Los 2 trabajaban en el mismo lugar, los 2 tenían la misma jornada de trabajo. Sin embargo, la señora viene a pedir la compensación porque dice, es que él se quedaba en la oficina, pero yo, mientras estaba en la oficina, así como les describía a mi secretaria, tenía yo que ver que en la casa se hicieran las compras, que estuviese la ropa de la tintorería, que los fines de semana todo estuviera listo para que pudiéramos estar tranquilos, que los hijos fueron a la escuela y regresaron, que comieron a tiempo, que etcétera, etcétera. Y bueno, yo estaba cansada y él no estaba cansado, ¿verdad? Y cuando viene en la sentencia de primera instancia, dice el juez que se declara procedente el derecho de la señora X a una compensación en términos del ordenado por la fracción sexta del artículo 67 y que corresponderá como compensación el 50% de los bienes. ¿Qué es lo que quería la señora concretamente? Quería que le dejaran el 50% de un rancho que habían ellos comprado, y que ese rancho, ella decía que además de que ella había aportado para la compra de ese inmueble su propio crédito de Foviste, que además ella lo había levantado, edificado y que ella había hecho que ese rancho prosperara. Y que el señor, que trabajaba en el mismo lugar que ella, pues no había hecho esas aportaciones, porque además a él ni le importaba. Cuando viene el señor, y aquí hablábamos de la modalidad del trabajo y demás, el señor viene y se inconforma contra esta sentencia, yo confirmo la sentencia y le digo que sí tiene derecho a esa compensación y se van al amparo. Cuando llegue el amparo, en el amparo dicen esto, que el cónyuge debe acreditar que se dedicó al trabajo del hogar aun cuando se haya dedicado una proporción de su tiempo a otro trabajo, que tiene que demostrar ella que realizó esas labores domésticas en el hogar porque no tuvieron hijos y porque ella no tiene derecho en este caso porque no cumplió con esa carga procesal, ¿sí? Y bueno, al final de cuentas, ¿cuál fue el resultado de esta sentencia? Pues que yo tuve que absolver al señor
de esta reclamación del pago de la compensación. Pero de manera adicional, ¿qué les quiero comentar sobre este asunto? Que esto lo determinaron de esta manera porque la señora, en el desahogo de la prueba confesional que ofreció su contraparte a su cargo, le preguntan, ya saben, el típico de dirá si es cierto como lo es, que usted trabajó durante el matrimonio, y la señora dice sí. Y además quiero decir que yo he trabajado toda mi vida y que he trabajado desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche y todo el dinero que he ganado, todo lo he puesto ahí y que no necesito nada ni de nadie. Bueno, yo entiendo que ella estaba muy enojada, que solo así pudo haberlo dicho, ¿sí? Porque a veces nosotras mismas no nos ayudamos, no pensamos en otro sentido. Entonces, como ella dice esto, y así lo describe, es que yo trabajé siempre y no necesito nada de nadie. Y bueno, ese es el valor de las mujeres aquí con mucho ego y que decir yo puedo y a mí nadie me mantiene y a mí nadie me dice qué hacer. Ni hablar. Por más que intenté encontrar un argumento para decirle, bueno, sí, pero es que mire, ella trabajaba de 8 de la mañana a 3 de la tarde y en el Inter, pues ella hacía 2 horas para viajar. El señor sí iba en el coche, ella no, ella tenía que irse en transporte. En lo que llegaba, pues pasaba al súper y compraba la despensa y se la llevaba, y el señor cuando llegaba, pues ya había cenado. Y si ella trabajaba 8 horas diarias, pues las otras 10 y tantas, pues eran en el hogar. Pues en el amparo me dijeron no, porque ella dijo que ella había trabajado toda su vida y que no necesitaba nada y de nadie. Bueno, ¿qué hacemos? Pues no podemos hacer algo a la inversa, ¿no? O sea, realmente fue una sentencia que al final de cuentas absolvieron al señor de esta compensación simple y llanamente porque la señora dijo, no necesito ese dinero, no necesito la compensación. Y dice el derecho que a confesión de parte relevo de prueba. Y ni hablar. Y bueno, cosas como estas, o sea, el derecho tiene prevista todas las cuestiones que nosotros podemos argumentar en beneficio de una liquidación y de una compensación de bienes. A veces el tema es un poco aquello de tengo los recursos, voy a un procedimiento, qué tanto puedo decir y qué tanto no. Y además, cómo preveo mis armas y mis argumentos en el futuro. Tengo una sentencia más que también, creo que la siguiente, no, era la anterior. Bueno, esta es otra sentencia en la que la señora es psicóloga, el señor trabajaba en una institución pública y entonces ella, cuando se casan, resulta que tienen 2 hijos, pero uno de ellos padece una enfermedad y a razón de eso ella se queda a cuidar al niño. Pero para no perder sus aportaciones al seguro, le dice a su papá que la mantenga como si fuera su empleada, que hagan las aportaciones al seguro como si ella trabajara ahí, todo esto para que el niño pudiera tener garantía de los servicios de seguridad social que le daba el seguro. Entonces, cuando viene el divorcio, el señor trabaja, gana bien, tiene mucho dinero, compra muchos inmuebles y el señor le dice, si tú te quedas en la casa, te cuidas al niño y después todo será para todos, ¿no? Cuando viene el divorcio, la señora dice es que yo quiero que me dé compensación, le dices que no he trabajado y el señor simple y llanamente va al Seguro Social y le dice, mira, aquí está tu hoja, dice que estás dado de alta desde tal fecha, que tienes tal ingreso y que hasta la fecha sigues activa, que además aquí dice que tu jornada de trabajo es de tal a tal y que tienes como ingreso un salario mínimo de 30 años, así que siempre has trabajado. ¿Cuáles dijimos que eran los requisitos? Que se dedicara preponderantemente a las labores del hogar y del cuidado de los hijos. Y que no tuviera bienes. Ella tiene bienes además, bienes que adquirió por herencia, pero como hay separación de bienes, no se estableció esa separación de los bienes. Entonces, consecuencia, el derecho, nuestro código, los jueces, todos siempre buscamos establecer estas situaciones, pero hay momentos en los que simple y llanamente no es posible. Y para tal efecto, solo quiero recordarles que nosotros tenemos en la Corte una jurisprudencia en la cual dice que todos los jueces de familia tenemos que juzgar con perspectiva de género.
y que cuando hablamos de perspectiva de género tenemos que hacer un juicio de ponderación y que este juicio de ponderación tiene ciertos pasos. Primero dice, hay que identificar que existen situaciones de poder que por cuestiones de género den un desequilibrio entre las partes en la controversia. Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género. Y en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visualizar dichas situaciones. Detectar la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la resolución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género. Para ello aplicar los estándares de los derechos humanos. Esa es una jurisprudencia que nosotros aplicamos cuando manejamos estos temas. Y bueno, yo les quiero decir que finalmente a veces la situación de desventaja en la que efectivamente se encuentran las mujeres o nos encontramos las mujeres vienen de situaciones históricas, de situaciones de hecho, pero que el derecho sí las prevé y que aquí en muchas ocasiones yo lo he visto en la práctica profesional, es cierto que hay muchos estereotipos, es cierto que hay muchas situaciones de vulnerabilidad, pero también es cierto que muchas veces nosotras mismas no prevemos esas situaciones y que si tenemos el derecho hay que ejercitarlo y hay que practicarlo. Y hay que saber cómo, cuándo y por qué, porque dice que no basta solo tener el derecho, sino también hacerlo valer. Y bueno, como estábamos ahí en el tema de las preguntas y las respuestas, yo no quiero que se entienda como que defiendo la práctica de los jueces y los abogados y de los magistrados, porque bueno, finalmente sí entiendo que hay reproches y les digo a veces en las sentencias, lo peor es que cuando es una sentencia y aplica los estándares que dice esta tesis y buscamos pruebas y ordenamos diligencias para mejor proveer, pero terminamos con que en realidad no hay forma de hacer nada, porque las personas no se ayudaron a sí mismas o no tuvieron una defensa adecuada y entonces no podemos hacerlo. Entonces aquí les digo, lo peor es cuando ambas partes están en contra y resulta que hicimos todo tan mal que bueno, pues hay que volverlo a hacer. Y eso sería lo menos malo. Lo peor es que en en ese tiempo, hay mujeres sin recursos económicos, hay niños sin posibilidad de tener la vida que tenían y hay todo un tema de desigualdad y consecuencias en contra de las mujeres y de los niños que provienen de esta situación patrimonial que generalmente no prevemos. Y yo en esta parte siempre he pedido y he propuesto que lo que tendríamos que hacer es precisamente prever que cuando se da el matrimonio o la relación de pareja, como los concubinatos, pues que quienes están en estas relaciones sepan qué es lo que van a hacer. Y que cuando ya no existe esta relación de pareja, ellos mismos sepan cuáles son las consecuencias y que actúen de buena fe. Porque si no, todos salimos perdiendo. Pero sobre todo, quienes no tienen, quienes realmente son las víctimas son los hijos y las mujeres generalmente. Entonces, pues la situación es difícil, tendríamos que cambiarla, hay que educarnos, hay que hacer políticas públicas y prever el futuro pensando en el presente. Eso sería lo que yo quisiera comentar con ustedes y que bueno, para cualquier cosa, asesoría personal, ya saben, aquí estoy, cuarta sala de lo familiar. A veces no hacemos nada, pero mínimo los escuchamos. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias a la magistrada Edilia Rivera Baena por esta exposición y su comentario y respuestas también a la propia exposición de la maestra Gema Pérez. Y ahora me permito cederle la palabra, no sin antes presentar a la magistrada Celia Marín Sasaki, magistrada de la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y también integrante de la Federación Mexicana de Universitarias. Ella es maestra en Derecho y cursó un máster interdisciplinar en el estudio y prevención de la violencia de género de la Universidad de Salamanca, en España. Es integrante de la International Association of Women's Youth, de la Asociación Mexicana de Mujeres Juezas y Magistradas AC
y de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, AC, y es integrante de la Federación Mexicana de Universitarias. A lo largo de su trayectoria, ha recibido diversos reconocimientos como el premio Fiat Justitia del año 2016 por la mejor sentencia innovadora en derechos humanos y perspectiva de género. Recibió la medalla María Cristina Salmorán de Tamayo en el año 2018 a la excelencia judicial femenina otorgada por el Comité de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación. Ha sido candidata en 2 ocasiones a la presidencia del Poder Judicial de la Ciudad de México en los periodos 2018 y 2021. Es reconocida por la revista Foro Jurídico como una de las abogadas más influyentes en México en el año 2019. Recibió el Premio Nacional del Servicio Público 2019 por los 28 años de servicio y es distinguida por el Congreso Nacional de la Abogacía por su destacada trayectoria laboral en el año 2021. En el año 2023 fue reconocida por la revista Women's Style por su trayectoria como mujer lideresa en la administración pública. En marzo de 2023, la revista Govet Force le otorgó el reconocimiento por su trabajo profesional en México. En el mes de junio de este mismo año, la revista Mujer Ejecutiva la destaca como una de las 200 mujeres más importantes de México. En julio del 2023, la revista Líderes la considera en su lista de las 300 líderes más influyentes de México y en el mismo mes de julio del 2023 fue invitada como conferencista por parte de la Universidad Complutense de Madrid, impartiendo la conferencia Erradicación de la violencia contra las mujeres desde una perspectiva latinoamericana. Dentro de sus publicaciones cuenta con los siguientes títulos: Argumentación jurídica y perspectiva de género en las resoluciones judiciales, con su primera edición en 2018 y una segunda edición 2022. Y otro de sus trabajos editoriales, La importancia de juzgar con perspectiva de género, del año 2019, y La visión de las mujeres en la construcción de la transformación social y política de México. Queridísima magistrada Celia Marín Sasaki, bienvenida al Museo de la Mujer. Un gusto que nos acompañes. Gracias. Pues buenas tardes a todas y todos. Sí. Muchas gracias a la doctora Gloria Luz Alejandré, a la doctora Patricia Galeana por esta invitación y muchas gracias por compartir esta mesa que es cuadrada, debería ser redonda, pero bueno. Y quiero decirles que pues siempre es un honor para mí venir a este recinto y siempre lo recomiendo y pues es un logro importantísimo para todas las mujeres que existe este Museo de la Mujer. No sé si todas las personas que están aquí lo conocen, pero si no lo conocen, pues yo los invito a que lo conozcan y lo conozcan detalladamente. Es un tesoro que está aquí para las mujeres. Y bueno, pues yo diré poco, porque aquí las doctoras pues ya se llevaron todo el tema, pero además son temas de ellas. Los temas relacionados con las figuras de carácter esencial en el derecho familiar, pues ellas son las expertas realmente. Y además sus brillantes intervenciones, amplias, detalladas, pues me queda a mí realmente muy poco por comentar en este mismo tema. Nosotros tenemos los delitos derivados del incumplimiento de las obligaciones alimentarias. Y tenemos todo un capítulo en el Código Penal que va, así es el título 7, de los delitos que atentan contra el cumplimiento de la obligación alimentaria. Y en su capítulo 1, pues ya establece todas las hipótesis, las situaciones en donde los deudores alimentarios se colocan en situaciones de insolvencia, en donde se niegan a pagar todo el tema de
me voy a referir solamente yo ahora en esto al tema de la pensión alimentaria. Y como decían aquí mis compañeras, pues bueno, son temas que se tardan años porque son procesos larguísimos y como atinadamente lo dice Gema, pues los niños tienen que comer todos los días, se pueden enfermar, tienen que ir a la escuela, necesitan atención y necesitan de su familia. Todo ello se ve trastornado con estos problemas familiares que derivan, bueno, aquí solamente se está hablando del divorcio, pero los problemas familiares no solamente derivan del divorcio. Hay otro tipo de relaciones familiares que también generan otra problemática y se ve reflejada en los hijos, principalmente. Entonces, desde luego que partimos de una asimetría de poder. Partimos de un tema de discriminación, porque el artículo 1 de nuestra Constitución nos habla de igualdad y no discriminación. Y en la medida en la que se generan asimetrías de poder, en ese momento estamos automáticamente generando temas de discriminación. Las relaciones generalmente son de poder. Y en toda la violencia que hay hacia las mujeres, en toda la violencia estructural que hay hacia las mujeres, está esa asimetría de poder. Y por ello, todo este tema de discriminación y el interés de Naciones Unidas, de los diversos estados, de erradicar esta violencia. Y bueno, pues tenemos nuestros instrumentos internacionales, que es la CEDAW y Belén do Pará, independientemente de que hay otros, pero estos son fundamentales, en donde nos establecen reglas, donde tenemos muy claros cuáles son todos estos parámetros para eliminar esa discriminación y toda esa violencia, porque todo esto se traduce en violencia económica o violencia patrimonial o violencia familiar o violencia simbólica o violencia sexual, que es la que nosotros más vemos. Y bueno, pues al interior de las familias, y hemos visto que generalmente se tiene la idea de que al interior de la familia el hogar es el lugar más seguro, pero la práctica nos está demostrando que no es el lugar más seguro, que hay muchísima violencia familiar, en donde hay violencia psicológica, hay violencia física, violencia sexual, y todo esto pues salió a la luz ahora con la pandemia, ¿no? Ese encierro y toda esa convivencia tan intensa de manera obligatoria en la que se vieron las personas, pues generó muchísima violencia. Creo que se elevó muchísimo el número de divorcios a raíz de la pandemia, mucho embarazo infantil y adolescente a raíz de la pandemia, y bueno, la violencia en la familia se exacerbó. Pero ¿qué tenemos a nivel de la política pública y de la legislación? Pues la novedad que tenemos, y esperemos que funcione, pues es la famosa 3 de 3, que implica que ningún agresor llegue al poder. Porque nosotros pues tenemos gente que está en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial, y que son verdaderos agresores y que están en un nicho de impunidad. A partir de esta nueva ley que ya fue aprobada, se está implementando, que es la famosa 3 de 3, pues desde luego que ningún agresor al poder, ningún agresor sexual, ningún deudor alimentario y ningún agresor de mujeres, niñas o adolescentes. En relación con el deudor alimentario,
pues hemos sabido de muchos personajes muy encumbrados en estos tres poderes que son deudores alimentarios. Y son deudores alimentarios, ¿y qué? ¿Y qué? No pasa nada, aunque fueran deudores alimentarios. Nosotros teníamos un registro de deudores alimentarios aquí en la Ciudad de México, que creo que no funciona. Y finalmente, pues ante este tipo de violencia, sobre todo en el caso de los deudores alimentarios, que hay un número tremendo de convenios, de sentencias que no se cumplen en este sentido, porque las mujeres ya están hartas de estar peleando en los tribunales, de estar en la tramitología, de enfrentarse a estos deudores que no quieren pagar y que no les importa. Lo que quieren es no pagar. Saben muy bien que esas mujeres van a hacer frente a los gastos de sus hijos y cínicamente no pagan. Pero entonces ahora todas las legisladoras se pusieron de acuerdo, lo cual a mí me da mucho gusto, y además hicieron a un lado las filias y las fobias y se unieron para llevar a cabo estas reformas desde la Constitución y a las leyes secundarias. Y entonces ahora el deudor alimentario pues no va a poder obtener su licencia para conducir, no va a poder salir del país, no va a poder llevar a cabo compraventa de bienes muebles o inmuebles. Y bueno, pues hay una serie de limitaciones que no van a poder hacer, y lo que van a tener que hacer es pagar la pensión alimenticia. Se está implementando el registro y se va a contar con un certificado de no ser deudor alimentario. Claro que las mujeres también luego son deudoras alimentarias, pero en muy poca cantidad. Los mayores deudores alimentarios son hombres. Y creo que en todo el mundo está igual, ¿eh? Entonces, ahora las mujeres creo que tenemos una nueva oportunidad de que nuestro patrimonio, de que nuestra economía no se vea tan dañada por la irresponsabilidad de los deudores alimentarios, porque ahora sí va a traer consecuencias mayores. Esperemos que esto funcione. Todavía se está en la vía de implementación. Yo espero que como para fines de este año ya esté funcionando. Va a estar a cargo del DIF, y para cualquier trámite, por ejemplo en las notarías, cuando se van a llevar a cabo compraventas de inmuebles y todo esto, pues les van a pedir su certificado de no ser deudores alimentarios. Porque como decían mis compañeras, pues entonces empiezan a deshacer de todos los bienes para declararse en insolvencia, y pues ¿de dónde pago la pensión alimenticia si no tengo nada? Ya no va a ser tan fácil. Y creo que estos mecanismos van en aumento para erradicar esa violencia en contra de las mujeres. Y tenemos todavía temas delicados de violencia económica y patrimonial que no hemos podido asumirlos. ¿Cómo los vamos a resolver? Y es el clásico, que un sujeto pide un crédito, no tiene dinero para pagarlo, ya está constituida la hipoteca, está la deuda y no la paga. Pero entonces le exige a las mujeres que la paguen, que liberen la deuda. Y las mujeres están pagando para que no les saquen de la casa, no pierdan la casa, no pierdan el inmueble, que pues en estos días el bien inmueble es lo más preciado, ¿no? Y ellas pagan esa hipoteca, pero nunca se termina de pagar la hipoteca, y esa deuda sigue quedando a nombre del sujeto, y cuando se liquida la deuda, entonces el inmueble queda a nombre del sujeto, aunque nunca haya pagado. Y aunque no le importara que en un momento dado, al dejar de pagar,
pues le pudieran embargar el bien, ¿no? Y bueno, muchas mujeres también tenemos, hay estos casos en donde las mujeres están tan educadas o tan involucradas en estos temas de los estereotipos que cuando ellas piden el divorcio al marido, bueno, pues hay un reproche social terrible, ¿no? ¿Cómo te atreves a pedirle el divorcio a este príncipe, ¿no? Y entonces, les hacen sentir a las mujeres que les acabaron la vida a los hombres por el hecho de haberles pedido el divorcio. Y entonces las mujeres cargan con una culpa eternamente si es que no van a terapia. Y venga un terapeuta y les diga exactamente qué es lo que está pasando, ¿no? Y bueno, pues ese es un motivo de explotación, porque en el momento en que hay una víctima y una mujer que se siente culpable, es que le destruí la vida a este señor por haberle pedido el divorcio, entonces se genera una situación ahí como de chantaje para lavar su culpa, estar manteniendo y manteniendo y manteniendo a un sujeto que es un parásito de la sociedad. Todavía lo vemos y lo vivimos nosotros a diario porque lo vemos en nuestros expedientes. Y también los sujetos se jactan de que no dan pensión alimenticia, de que no les dan dinero para los niños, de que no les dan dinero para los servicios médicos, y todo así se queda, porque muchas mujeres no tienen la capacidad ni económica ni el tiempo para ir a pelearlo a los tribunales. No tienen dinero para pagar abogados, no obstante que haya abogados de oficio, no tienen tiempo para estar vuelta y vuelta, y lo que hacen la mayor parte de las mujeres se ponen a trabajar en la informalidad. Y ese trabajo de la informalidad, pues no tienen seguridad social y genera muchísimos problemas para las mujeres. Es un problema que no tenemos solucionado. El tema de la informalidad es donde más trabajan las mujeres y es el tema más invisibilizado. Ahora, pues yo creo que con la 3 de 3 posiblemente haya un paso adelante, así lo quiero ver yo, una luz en el camino para que realmente los deudores alimentarios sean los menos. No creo que se acaben, pero por lo menos sean los menos y se vean mucho, mucho más reducidos. Y bueno, pues cuando estábamos hablando cuando hablaban mis compañeras de el divorcio y el reparto de bienes y todo esto, los temas de la pensión alimenticia, la guardia y custodia y los bienes, nunca hay que olvidar, desde luego que como juzgadoras, nosotros, juzgadoras y juzgadores, el juzgar con perspectiva de género es una obligación constitucional y convencional, y tenemos que hacerlo. No es necesario que ninguna de las partes lo pida, lo tenemos que aplicar. Y hay una idea errónea en relación con la perspectiva de género, porque a veces las personas piensan, y ayer precisamente me tocó, dicté una sentencia en donde en los agravios, bueno, se trata de un secuestro express, en donde privan a una chica de la libertad, le hacen tocamientos, hay violencia sexual, y entonces la pena de estos dos sujetos, pues mínimo es de 50 años. Y resulta que los sujetos, uno de ellos se va al amparo, ordenan una reposición, ayer llevamos a cabo la audiencia, y el sujeto dice, yo no hice nada, la víctima está mintiendo, y le pido, y en sus agravios nos dice, y le pido que no juzgue con perspectiva de género, porque yo quiero un juicio justo. Entonces, están pensando que la perspectiva de género es alguna metodología que va en contra de los hombres, y no es cierto. Es una metodología
para eliminar las asimetrías de poder, para lograr la neutralidad en las normas jurídicas y partir de planos de igualdad y resolver lo que en derecho corresponda. Pero tenemos ese grave problema, que el tema de la perspectiva de género está generando una mala impresión de lo que es, porque muchas personas, yo diría las más, no saben en qué consiste la perspectiva de género y para qué sirve. Y creo que la perspectiva de género sirve para todo esto que hemos planteado, ¿no? Aunque a veces se hace a un lado la perspectiva de género y en muchas sentencias, por lo menos en mi caso, sí me dicen que me excedí y que rebasé la litis y que la señora, la mamá de una chica que es víctima de feminicidio, no es víctima indirecta porque no se inconformó con la sentencia y una serie de cosas que son verdaderamente terribles. Todo eso es violencia en contra de las mujeres. Y el Estado no la ha erradicado. Está en esa ruta, pero hasta este momento no la ha erradicado. Afortunadamente aquí en la Ciudad de México hay una política pública importante que establece que el agresor es el que se sale de la casa. La casa sea propia, rentada o como sea, el que está señalado como agresor se sale de la casa. Porque resulta que antes el agresor se quedaba felizmente instalado en la casa y las víctimas eran las que se tenían que salir e incomodarse y ya entonces ahí entramos en un proceso de revictimización. Ahora aquí en la Ciudad de México el agresor se sale de la casa. Pero no con ello se soluciona el problema. Seguimos con problemas. Pero por lo menos esa parte elemental en donde no hay a dónde se puedan ir las mujeres con los hijos que son agredidas, está solucionada. Y es una política pública que me parece acertada. Y bueno, pues ya después se va allá a los tribunales con la magistrada Edilia y ella dirá quién se queda con la casa. Pero en vía de mientras, el agresor se sale, ¿no? Bueno, pues yo creo que ya son 6:10 y habrá preguntas para las magistradas, para las doctoras. Entonces, bueno, pues son temas muy intensos, muy largos. Siempre hay que tener presente en todos estos temas el ciclo de la violencia, en donde se encuentran inmersas las mujeres. Y cuando en ese ciclo de la violencia hay tensión, hay agresión y luego viene la luna de miel, ahí empiezan las firmas. Ahí empiezan las firmas en la etapa de la luna de miel. Hay que tener mucho cuidado al momento de firmar o de contratar o de cualquier cosa que tenga que ver con la economía y con el patrimonio. Bueno, pues por su atención, muchas gracias. ¿Me permite comentar algo? Solo quiero comentarles dos cuestiones que aquí la magistrada abordó. Esta 3 de 3, el registro de deudores alimentarios. Ustedes escucharon en mi semblanza que implementamos el programa del CIARA, que es un sistema que manejamos con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y este programa de CIARA que implementamos y que afortunadamente se manejó en los juzgados de familia es precisamente por aquello de que los que son deudores alimentarios, generalmente las cuentas del banco pues quedan vacías y en lo que llegan los informes del banco pues ya no hay nada. Entonces, y eso va relacionado también con el de registro de deudores alimentarios. Este registro de deudores alimentarios en la Ciudad de México existe desde el año 2012. Pero lo tiene a su cargo el registro civil. Sin embargo, no ha funcionado por dos cuestiones básicas. Primera, porque para poder inscribir a alguien en este registro de deudores alimentarios necesitamos una sentencia firme. Y la práctica común, tratándose de alimentos, como los alimentos son por comparecencia, la práctica es que quien va y los demanda, como en el primer auto que se radica la demanda o la comparecencia, se decreta la pensión de alimentos provisional, ahí se queda.
Y la cumplen o la cumplen, pasan años y años, a veces llegan a la mayoría de edad y es entonces cuando vienen y dicen, es que había una pensión de alimentos. Entonces, aunque sea un deudor, no se puede inscribir porque no hay una sentencia firme. Y como no hay una sentencia firme, de nada sirve el registro, ¿sí? Entonces, por otro lado, ¿por qué no sirve el registro? ¿Por qué no funcionó? Porque el registro solo está ahí. No se difunde, no se hace más nada. No hay ninguna otra política pública que ayude, por ejemplo, que vincule a la Cámara de Comercio, que vincule a la Secretaría, al SAT, ¿sí? Que vincule a los bancos. No hay nada que los vincule. O sea, que los obligue, como ahora viene la 3 de 3 en la que dice, si estás aspirando a un cargo público, desempeñas una función pública, un servidor público, tienes que traer una constancia en la que diga que no estás en ese registro. 2012 no existía. Espero que ahora con la 3 de 3 sí se ponga en práctica y ahora sí funcione. El CIARA ha funcionado, pero está limitado. El CIARA es un programa que es un sistema de consulta que tiene la Comisión Nacional Bancaria, mediante la cual desde el escritorio del secretario del juez se gira un oficio a la comisión en la que se dice, te quiero que me digas, fulanito de tal, si tiene alguna cuenta aperturada a su nombre en el banco que quieras, ¿sí? Me informes y con esos datos yo puedo fijar la pensión de alimentos. Porque si no, un oficio que se enviaba hacia la comisión, en lo que se ordena, llega, la comisión lo revisa, lo resuelve, pasaban años. Y en esos años ya no había dinero. Pero además ahora yo aquí proponía en este programa, que era un punto más, que no solo se informara cuáles cuentas tiene ahora, sino que además se pudiera agregar en ese oficio la petición a la comisión de que en el caso de que esta persona tuviera alguna cuenta aperturada del tipo que sea, con el banco que sea, ¿sí? Que de lo que tuviese ahí se retuviera de manera directa la cantidad que se señala como pensión de alimentos. Dijeron que esto no era políticamente correcto, por aquello del secreto bancario y de atentaba a derechos humanos y privilegiaba la información y cosas de este estilo. Pero yo creo que si ese programa de CIARA lo pudieran manejar, no solo en infórmame qué cuentas tiene, sino que además de las que tiene, quédate con una parte. Pero además, cuando abra una cuenta, llámese SPIN, ¿cómo se llaman las otras que maneja el otro? Bueno, todos esos programas, ¿no? Que tienen por ahí sus tarjetas. La cuenta que sea, Electra y todas estas empresas, ¿no? Cualquier cuenta, el tipo que sea, porque esas son típicas de que van y abren cuentas de 200 pesos, mañana lo sacan y ya no hay dinero, ¿no? Que aun y cuando fuera de esa cuenta, que en algún momento va a necesitar al banco, el banco que sea, que nos informe y nos retenga el dinero. Yo creo que con esto sí se puede hacer. De hecho, en España, yo estuve un año en la Escuela Judicial, en la Escuela Nacional de Jueces de España, con sede en Barcelona. En España, cuando los juicios de alimentos inician, lo primero que se hace es eso. Haces tu demanda y en la misma plataforma hay un cuestionario en el que vas llenando los datos y les dices dónde trabaja, en qué trabaja, cuál es el salario que crees que tiene, y en automático, ¿cómo le llaman allá? Junta electrojudicial. Sí. Abre su computadora, checa ahí la base de datos y va directo. Si nosotros tuviéramos una herramienta como esas aquí, que está ahí el CIARA, porque para eso es el CIARA, les aseguro que no tendríamos problemas, que todo el mundo vendría a pagar su pensión de alimentos y que no andaría buscando la forma en cómo encabullirse. Y que ese tema del registro de deudores alimentarios pues sería para otras cuestiones que seguramente también tendrían utilidad, pero no para esto, o al menos de manera inmediata sí tendríamos recursos. Pero estamos en eso, vamos a trabajar y esperemos lograrlo. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias a las personas que nos acompañaron aquí en sala y a todas las que nos siguieron por las redes sociales. Muchas gracias y muy buenas tardes.